Perdón, Manuel. ¿Funcionó eso? Me escuchan, me escuchan. Ahora sí te escucho. ¿Funcionó? Sí, sí, claro. Qué bueno. Sí, Y sí, sí, ahora sí funcionó. Muy hermosa. yo quería hacer algo de celebración esta noche porque yo quiero que ustedes sepan que, como hemos mencionado anteriormente, quizá alguien ya le ha traído una enseñanza sobre eso, la parábola del hijo pródigo. Esa es la fiesta y la celebración que Dios hace cuando uno de nosotros entra en razón. Hay un clic en la mente y dice, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Por qué yo estoy viviendo de esta manera? Y se gira a buscar de Dios. Dice que en el cielo hay una fiesta, ¿verdad? Y yo espero que ustedes participen de esa fiesta. El creyente es una persona alegre, contenta, tenemos luchas en la vida, pero tenemos un gozo, ¿verdad? Porque finalmente tenemos paz con Dios. Bueno, muchachos, en esta noche quiero hablarles de un tema que va en secuencia con las dos ocasiones anteriores que hemos hablado. La primera vez que yo hablé con ustedes, si se acuerdan, hablamos del famoso encuentro de los rollos del mar muerto, ¿verdad? Sí. Hablando de Isaías, del profeta Isaías, que decía cuán hermosos son los pies de los que vienen sobre los montes, ¿verdad? Anunciando buenas nuevas de gran salvación. En otras palabras, buenas noticias, ¿verdad? Y comencé hablando, les quería que supieran que el evangelio de Dios o Cristo Jesús representa ese corredor. La humanidad estábamos en grandes aprietos. Lo que hay es que ver un televisor en el día de hoy, prender una radio, ver un periódico y vemos que el mundo está en una crisis que parece que no tiene solución. Y la causa mayor es porque el hombre le dio la espalda a Dios. Dios, siendo un Dios santo, creador, ¿verdad?, que no participa del pecado, ¿verdad?, ni le agrada, pudo habernos destruido, pero Dios, de alguna manera que no podemos entender, decidió no hacer eso, tuvo misericordia de nosotros. Y entonces, en aquella gran caída, si se acuerdan, ya lo he mencionado en mis otras dos momentos que he tenido con ustedes, Dios maldice a la serpiente en la caída en el Edén, maldice la tierra, ¿verdad?, pero no maldijo al hombre y a la mujer, mató dos animales como sacrificio, ¿verdad? Ellos murieron en lugar del hombre y la mujer, los vistió de piel, dice la Biblia, ¿verdad? Y Dios le hizo una promesa a la mujer, le dijo que de su simiente vendría uno, un hijo, un hombre, que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿verdad? En otras palabras, Dios iba a enviar un salvador, un intercesor para ti y para mí. Esa fue la primera enseñanza que les di, ¿verdad? Que el evangelio para ti y para mí, no importa dónde nos encontremos en la vida, es buenas noticias. Dios no nos está buscando para destruirnos, Dios nos está buscando para redimirnos. En el segundo mensaje que hablé con ustedes, hablamos acerca de la historia del velo que se rasgó en el templo. ¿Se acuerdan que describimos aquel velo grandísimo, pesadísimo? No se puede explicar cómo se rasgó, pero que Dios era un Dios santo, que no se le podía acercar la gente. Y para el pueblo de Israel, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento vemos que solamente una persona, un intercesor, podía entrar a la parte del templo que se llamaba el lugar santísimo. Y era, ¿cuántas veces al año? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas veces al año se podía entrar al lugar santísimo? Una sola vez al año. Ahí no podía entrar cualquiera, tenía que ser el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote no estaba recto delante de Dios, moría. Cualquiera que entrara al lugar santísimo, y ya mismo vamos a explicar por qué es eso, moría. Él se tenía que preparar primero, antes de interceder por los pecados del pueblo. Él tenía que confesarse delante de Dios. Le ponían unas campanitas al borde de su túnica, porque si dejaban de sonar, un problema, pero no lo podían ir a rescatar. La amarraban como si fuera una soga al pie y lo tenían que alar fuera, ¿verdad que sí? Pero una vez vino Cristo Jesús, la promesa que Dios le hizo a Eva y subsiguientemente se la hizo a los profetas, se la hizo a Abraham, ¿verdad? Con él hizo pacto de que de su simiente vendría uno que sería bendición para todas las naciones. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí, ¿verdad que sí? Y entonces el día que Cristo muere en la cruz sucede ese milagro, el velo del lugar santísimo queda rasgado, lo cual quiere decir que en el nombre de Jesús, cubierto con la sangre de Jesús, Dios no saca su mano santa y nos mata, sino que nos trata como si fuéramos Cristo mismo, lavados con su sangre. Amén.
Y entonces nosotros ahora hacemos algo que los antiguos no podían hacer. Usted se puede arrodillar en su cuarto, sencillo que sea, en una esquinita, en cualquier lugar, y usted ora en nombre de Cristo Jesús y el Padre lo escucha a usted como si fuera su hijo y usted lo puede llamar Padre. Los judíos no sabían ese concepto, pensaban que cuando Jesús dijo, pueden llamar a Dios Padre o Papito, pensaban que era una ofensa porque ellos no se le había dado ese privilegio. Pero usted y yo lo tenemos. Amén. Amén. Yo les dije a ustedes la última vez que de todo lo que yo hablé, yo quería que se acordaran de una sola cosa. ¿Alguien se acuerda de cuál era esa sola cosa? Yo hablé muchas cosas. Ese puertorriqueño sí que habla, pero yo les dije de qué es lo que yo quiero que se acuerden. ¿Alguien se acuerda? Si no, no hay problema, yo se los digo. Que el amor, la puerta de Dios de misericordia estaba abierta a ti, a mí, 24/7, no importa lo que tú hayas hecho con tu vida. En otras palabras, Dios no le sorprende nuestro pecado. Él sabe que somos esclavos del pecado, conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. Esa puerta está abierta, pero tú y yo tenemos un problema y el hombre que no conoce a Dios de afuera. Nosotros se nos ha hecho creer, no te acerques a Dios. Arregla tu vida primero. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que tú arregles tu vida? Es imposible, ¿verdad que sí? Así que Dios vino a redimir a los seres humanos. Su puerta de gracia está abierta y yo quería que ustedes siempre se acordaran de eso, que ustedes podían confiar en el sacrificio de Cristo Jesús. Mientras ustedes tengan vida, la puerta de acceso a Dios está abierta. Satanás te va a acusar. La conciencia te va a acusar. Te va a decir que hiciste algo terrible, que hiciste algo mal. Hay gente de afuera que quizás nunca nos perdonen y digan, no, fulano, yo no confío en él, aquí no lo traigas. Pero yo tengo paz con Dios, me lo garantiza la palabra de Dios. Amén. Entonces hoy vamos a ir a una tercera parte que yo creo que es crítica y es que tú y yo tenemos que saber quién es Dios para relacionarnos a él correctamente. Esa es la base de todas las relaciones. Yo para ser amigo de Manuel o de uno de ustedes, yo puedo venir de una manera y ustedes, uy, ¿qué es este individuo? Tú sabes, medio raro, habla diferente, no me cae bien, ¿verdad? Pero al yo conocerlo a usted y observar, yo puedo hacer una introducción un poquito más fácil, entendiendo, fulano no le gusta que le hagan chistes, fulano no le gusta que le hablen mucho, fulano si le invito a comer a mi casa, no le gusta comer tal cosa. Y así yo hago una relación. En relaciones de pareja, ¿verdad? Con una muchacha, porque estamos hablando aquí a varones, más todavía. Si usted no sabe relacionarse a esa muchacha, olvídese, no tiene oportunidad. Pues Dios es similar, Dios es similar. Dios se le reveló al pueblo de Israel y le dijo quién él era. Y hoy vamos a estudiar una porción de la escritura que nosotros, yo he hecho referencia a ella en el pasado, pero hoy quiero que se acuerden de ella, porque es una de las expresiones donde Dios, es la primera vez donde Dios describe su carácter a Moisés para el pueblo y le dice a ellos unas características que son importantes conocer de él. Amén. Amén. Para leer nada más, luego lo voy a quitar porque lo quiero ver. Voy a compartir la pantalla aquí. Aquí no va a haber sonido, sino el mío, porque yo quiero que ustedes puedan leer conmigo. Y entonces yo lo voy a leer, ustedes escuchen y entonces vamos a dialogar. ¿Lo pueden ver? Sí. Muy bien, estamos leyendo en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 34, versos 6 al 7. Estoy utilizando la versión de la Biblia que se llama la Biblia de las Américas. Dice así: entonces pasó el Señor por delante de él. No, ustedes lo que quiero es que sigan lo que yo estoy leyendo, pero yo lo voy a leer, solamente escúchenme, pero síganlo con sus ojos. Entonces pasó el Señor por delante de él, Moisés, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, déjenme quitar esto aquí, eso es interesante y lo vamos a ver porque ustedes van a ver qué bendición es ese verso. Número 1, quiero decirle algo. Es el verso más citado en el Antiguo Testamento.
Ese verso es citado por los diferentes profetas o pedazos de ese verso 27 ocasiones en el Antiguo Testamento. Y cuando leemos el famoso verso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? Para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, está basado en ese verso. Los que estudian la palabra se dan cuenta que el Nuevo Testamento no arroja muchas cosas nuevas en el sentido de que no existía la Biblia como nosotros la conocemos, no existía el Nuevo Testamento. Cuando Jesús habló y predicó y Pablo y los apóstoles predicaron, lo que hacían era citando las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Y esa parte era importante porque tú confías en alguien que te da su palabra y luego la cumple. El embustero, el mentiroso es aquel que nos promete algo, nos dice que va a hacer algo y luego dice, es que yo hablé antes de tiempo, es que no pude cumplírtelo. Dios no es así. Vamos a ver lo poderoso que esto Dios ha dicho. Antes de eso, volvemos nuevamente al Edén, ¿verdad? Dios comienza hablándole en el Génesis. A Moisés es el que escribe el libro del Génesis. Dios le dice cómo fue aquel comienzo, ¿verdad? Y una de las cosas que le dice es que en el principio Él creó los cielos y la tierra. En otras palabras, se presenta y dice, mira, donde tú estás caminando, todo lo que tú ves alrededor, básicamente lo que Dios está diciendo es, esta es mi casa. Todo lo que hay aquí no existía, yo lo creé y por lo tanto es mío. Tú vives en mi casa. Y dice que creó un jardín llamado el jardín del Edén en la Biblia y colocó allí el hombre y luego hizo a la mujer para que no estuviera solo, una ayuda idónea, y lo puso en el jardín. Hay una cosa preciosa que sucedía allí. Nos dice la Biblia que Adán andaba con Dios como quien anda con su amigo al fresco del día. ¿Usted se imagina eso? Qué espectacular. Dios le aconsejaba. Si él tenía preguntas, se las hacía a Dios. Vino la serpiente, que sabemos por la palabra que es el enemigo, Satanás, ¿verdad? Los engaña porque Dios le había puesto una sola regla. Le dijo, todos los árboles frutales que hay en este jardín, ustedes pueden comer de su fruta. Era una bendición de Dios. Dios se lo dio, el aire que respiraban, agua pura, animales, flores, belleza natural. Pero de este singular árbol, porque Dios puso una prueba para la humanidad, no van a comer. Porque teníamos que entender que el Señor es Él, no nosotros. Y vino esta serpiente y le dice, Dios los está engañando. Dios no quiere que ustedes coman ese árbol porque sabe que el día que coman de él, ustedes van a tener conocimiento que él tiene. En otras palabras, les ofreció ser dioses como Dios. Y fíjense en una cosa que quiero que pongan atención en esto. Dios creó al hombre con dignidad. Hay una historia que cuenta la Biblia y es que Dios tiene una característica y es que Dios nada hace en esta tierra sin incluir al hombre. Dios pudo haber hecho él las cosas. Pudo haber enviado un ángel a predicar el evangelio, a restaurar a la humanidad. Sin embargo, él recluta hombres y mujeres, porque dice que luego que creó el hombre y la mujer, le presentó la creación, dice que les dio potestad. Es como decir un oficial de policía, ¿verdad? El coronel me recluta a mí como un diputado, me da el uniforme, me da una chapita y yo soy diputado. ¿Y cuál es la autoridad que yo tengo? La que me dio el coronel. Sin él yo no tengo ninguna. Me pueden preguntar, ¿y quién eres tú? Y Dios les dijo a ellos que él los había hecho a imagen y semejanza de él, los había hecho y que le estaba dando dominio sobre la creación. Y vino este animal, esta serpiente, ¿verdad? Creada, y les propone a ellos que coman del árbol, que iban a ser como Dios. Eva le dice que Dios le había dicho que el día que comieran de ese fruto iban a morir, la muerte no existía, y en efecto comenzó su proceso de muerte. El hombre cogió la dignidad que tenía para ejercer dominio de la naturaleza y de su propio ser y se convirtió en un esclavo. ¿Ok? Y yo quiero que ustedes sepan algo de la historia del evangelio que yo le he contado aquí. Yo no sé cuántos de ustedes en sus casas cuando se criaron, las mamás y a veces algunos de los abuelos también, ustedes saben las famosas telenovelas, ¿verdad? De Latinoamérica. Hay una historia común que a mí siempre me sorprendía de niño cuando lo ponían en mi casa, y es la de la mansión donde vive esta familia muy rica y hay una muchachita que es la sirvienta, es la que limpia la casa. Y una de las escenas que nunca se me olvida desde mi niñez era que ella limpiando va a la oficina del señor de la casa y está limpiando un cuadro
Y tú y yo, ella no lo sabe, pero tú y yo sabemos que detrás del cuadro hay que una caja fuerte. ¿Y cuál es el documento que está en la caja fuerte, Manuel? La herencia, La herencia, y la herencia dice que ¿quién es la heredera? ella. Ella, la sirvienta, es la heredera. La palabra de Dios es igualito a eso. La palabra de Dios te dice que el heredero eres tú y que tú y yo fuimos víctimas de un robo y que el ser humano es indigno que se baje a adorar imágenes de animales, de vacas o becerros. Hay países donde adoran a las vacas. Hay gente que adoran a la naturaleza. Dios les prohibió al pueblo de Dios y a Adán y Eva hacer imágenes ninguna sobre nada de lo creado. El hombre solamente le rendía cuentas a Dios, lo adoraba a Dios y Dios lo mandó a ejercer dominio. Y de nosotros tener esa posición privilegiada, todos, porque la Biblia dice que todos pecamos, nos hemos hecho esclavos. Tú y yo hemos perdido nuestra dignidad. Jesús vino en una misión de rescate para arrancarle esa caja fuerte a Satanás y mostrarte los documentos que dice que tú eres hijo. Por eso habla de la redención. La palabra redención significa encontrar aquello que era tuyo, se lo llevó un ladrón y lo tuviste que comprar para volverlo a adquirir, pero era tuyo. Y eso es lo que Jesús a precio de sangre hizo por ti y por mí en la cruz. Él está redimiéndote para que tú vuelvas a tu dignidad. Y una vez esto pasa y nosotros morimos y resucitamos en Cristo Jesús, Dios tiene planes serios contigo y conmigo. La Biblia nos dice que nosotros seremos igual a Cristo en privilegios, ¿verdad? Pero no sabemos qué vamos a hacer, es un misterio. No sabemos, pero vamos de nuevo bajo Dios y Jesús, pero vamos a volver a funcionar como la imagen de Dios y vamos a administrar las cosas que Dios nos dé para administrar. Amén. Amén. Entonces sucede este evento, ¿verdad? Adán y Eva a mí me rompen el corazón porque tú y yo no sabemos cómo era el Edén. Tú y yo no sabemos lo que era ser perfecto e inocente, ni sabemos lo que era caminar con Dios. Pero la Biblia nos dice que Adán y Eva por su pecado, Dios se tuvo que apartar de ellos porque Dios es santo y aquello que no es santo muere, se quema en la presencia de Dios. So, para protegerlo, los saca fuera del jardín. Usted se imagina el dolor de Adán y Eva, saber lo que habían perdido. Tú y yo hemos sufrido pérdida en esta vida. Tú y yo hemos tenido familia, tú y yo hemos tenido amistades, tú y yo teníamos sueños y por caídas y tropezones en la vida nosotros hemos perdido eso. Tenemos una idea, ¿verdad? Pero como Adán y Eva nadie sabe, ellos estuvieron afuera del jardín sabiendo lo que tenían y ya no era de ellos, sabían el robo. Y Dios llevó a cabo su plan, ¿verdad? Y sabemos que con el paso del tiempo la Biblia nos habla de los hijos de los hombres y los hijos de Dios, los hijos que le descendieron a su hijo Set, porque sabemos que Abel había muerto, ¿verdad? Y Dios le dio un hijo sustituto, y los hijos de Caín, que eran los hijos de los hombres. Y los hijos de Set en la Biblia se conocen porque eran hombres que sus padres le enseñaron a honrar a Dios y a tener temor y a vivir un camino justo, y Dios los bendecía. Pero los descendientes de Caín, la Biblia nos cuenta esa historia, eran hombres que ejercieron su voluntad, eran sus propios dioses, continuaron en aumento de pecado hasta que llega un punto donde Dios miró a la humanidad y dijo, esto yo lo tengo que destruir. El hombre de continuo lo que se dedica es al mal, era horrible, no se podía vivir. Dios seleccionó un hombre para salvar a la humanidad, viene el diluvio universal, los mata a todos. Y Dios dice la palabra que crea el arcoíris. Cuando usted ve el arcoíris en el cielo, es una promesa de Dios. Hoy lo usan para mil cosas, pero la Biblia dice que Dios dice que él jamás va a destruir a la tierra entera por causa de un diluvio, ¿verdad? Y de Noé entonces empiezan a reproducirse la humanidad, vuelve a crecer esa humanidad y de nuevo Dios escoge un hombre, Abraham, para revelársela a Abraham. No le puedo contar toda esa historia porque no tenemos tiempo, pero de Abraham salen dos hijos, Isaac y Jacob, y lo que llamamos las 12 tribus de Israel. Y Dios dijo que a través de esas tribus, particularmente de uno de sus hijos, Judá, vendría la semilla, aquella promesa que le había dicho a Adán. Porque Dios, la promesa que te hace a ti hoy es válida para ti, lo era válido para tus ancestros, tu bisabuelo, tan lejos que tú te puedas acordar, y va a ser la misma promesa válida hasta que el mundo se acabe para tus
bisnietos y tus tataranietos. Amén. Y eso es importante y lo vamos a ver en un segundo por qué es. Y entonces Dios había hecho esa promesa y vamos entonces al libro del Éxodo, que es el verso que leímos. En el libro del Éxodo vimos que el faraón, ¿verdad? Habiendo bendecido a los primeros 12 hijos, ¿verdad? De Jacob y diciéndole que se mudaran allí porque ellos bendijeron a Egipto en una hambre que había. José, el hermano de ellos, ¿verdad? Dios lo utilizó en profecía y permitió que supieran a tiempo que venía una hambruna. Ellos se prepararon, pero el pueblo de Israel se quedó en Egipto y creció al punto que dice que vino un nuevo faraón, un nuevo gobernante y cogió miedo. Dijo, uy, esta gente se ha multiplicado, vamos a sujetarlo, ¿verdad? Vamos a ponerlo en esclavitud. No vaya a ser que ellos un día se rebelen y nos quiten a nuestro país. Y así entraron en esclavitud. Y quiero que escuchen este número. La Biblia nos dice que tuvieron esclavos. ¿Alguien sabe por cuántos años? 70 años. 70 años. No, ese fue el exilio en Babilonia, pero muy bien, porque están poniendo atención. La esclavitud de Israel, 400 años. Ahora yo quiero que piensen, vamos a pensar críticamente lo que eso significa. Ustedes tienen primos o familiares que se han ido a otros países y quizá está la segunda, tercera generación allá. A muchos les pasa que vienen acá a Estados Unidos. A los puertorriqueños que vienen a Nueva York o a Estados Unidos les llaman New Yorker, porque son puertorriqueños. Ellos saben que vinieron de Puerto Rico, pero han adaptado una cultura diferente. Son una mezcla de americanos con algo de puertorriqueños. Se han americanizado, en otras palabras. Ya la tercera generación de cualquiera de ustedes que se muda a un país, sus nietos, usualmente ya no hablan el idioma. Van a hablar inglés, alemán, italiano, lo que fuera. Estados Unidos, para que tengan una base de una idea, ¿verdad? De lo que esto significa los 400 años, lleva 200 años, un poquito más de 200 años como nación. Lo que quiero decir es que el pueblo de Israel se había convertido en qué a través de esos 400 años. ¿Qué eran al final de esos 400 años? Eran descendientes de Abraham, pero para todo uso y propósito eran egipcios. Ya la cultura egipcia era parte de ellos. Ya ellas conocían la historia de los dioses paganos, cómo se adoraban los dioses paganos, cómo era la manera de pensar del egipcio, cómo era la historia que ellos daban de la creación del mundo. Y por lo tanto Moisés ahora rescata a este pueblo, que sé que Dios escuchó su clamor, su llanto por la esclavitud, la opresión que tenían. Y esto es importante porque esto es una promesa para ti, para mí. Dios escucha tu clamor y tu desesperación cuando tú sufres opresión. Y por eso Dios levanta lugares como Casa del Alfarero y levanta ministerios de personas que no los conocen ustedes. Sin embargo, se les acerca, los aman y cuidan de sus necesidades como si fueran su familia, como si fueran sangre propia. Y si son cristianos, más todavía, porque en Cristo Jesús sí somos familia. Usted le puede decir a otra persona, hermano, hermana, porque tenemos una sola sangre. ¿Cuál es esa sangre? La de Cristo Jesús. La de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ahora a la luz de esa historia, vamos a ver el significado que tienen estos versos que leímos. Y yo se los voy a explicar rapidito. Voy a buscarlo aquí en la mini Biblia aquí que yo tengo. Denme un segundo. Aquí está. Un momentito, muchachos. Bible. Éxodo 34. Aquí está. Muy bien. Aquí estamos. Número uno, en Génesis, yo le había mencionado a usted anteriormente esa expresión que Dios le hace le revela a Moisés, que le dijo a Adán y Eva, le dice, ustedes, dice que él es el que creó los cielos y la tierra, y dice que hizo al hombre y a la mujer a su semejanza, a semejanza suya los hizo. ¿Por qué Dios le aclara esto a Moisés? Porque hasta ese momento el hombre que se había apartado de Dios hacía sus propios dioses. Cogían un pedacito de madera, cogían una yuca, cogían un pedazo de metal y decían en forma de peso, de vaca, lo que fuera, este es mi Dios.
y le ponían atributos a esos dioses. Y Dios lo dice, ustedes tienen las cosas al revés. Ustedes no me crearon a mí. Yo soy distinto a todos los dioses que existen en la tierra. Toda religión donde el hombre habla de otro Dios que no es Jehová, Jehová es único. Y cuando ustedes escuchen la palabra que dice que Dios es santo, en su idioma original, santo lo que significa que Dios es único y separado. Eso es santo, santo, santo. Se utiliza 3 veces. Porque toda la creación, todos nosotros somos creación, fuimos creados. Pero Dios nos dice la palabra que no tiene principio ni fin. Vive fuera del tiempo y eso es algo que no cabe en nuestras mentes. So, si usted cogiera toda la creación y coge a Dios, Dios no encaja aquí porque Dios es algo, un ente separado, distinto. Y por eso es santo, santo, santo. Amén. Entonces ese Dios santo nos creó a nosotros. Por lo tanto, Él es el jefe y no es como el resto de los dioses que el hombre creó. Entonces, cuando llegamos a este capítulo 34, ha sucedido un evento. Moisés ha sacado el pueblo de Israel y Moisés le revela que Dios ha sido el que hizo el milagro. Egipto era la nación más poderosa de su tiempo. Tenía el ejército más poderoso. No había posibilidad de estos esclavos sin armas poder salir de ahí. Eso es una historia que quizás le han contado anteriormente o alguien luego se las contará. No tenemos tiempo de entrar en detalle. Pero Dios hace una serie de señales, 10 milagros que él hace hasta que el faraón finalmente los suelta. Y le dice, llévatelos, sácalos de aquí. Y dice que los egipcios le regalaron ropa, oro, prendas, de todo, por tal de que, porque a ellos le había caído maldición. Y entonces ellos se van y en 4 ocasiones antes de este verso que leímos originalmente, el pueblo transgredió las órdenes de Dios. En otras palabras, no creyeron que Dios era diferente a los dioses que ellos conocían en Egipto. Y en este momento, antes de esta historia, este es el evento que sucedió. Moisés ha subido, Dios los invita a subir al monte Sinaí, pero ellos cogen miedo porque el monte dice que aparece como si estuviera en una tormenta de llamas de fuego a la parte superior. Y dijeron, no, Moisés, ves tú, nosotros no nos atrevemos a ir. Moisés sube, Dios le da las tablas de la ley, ¿verdad? Pero Moisés allá adentro dice que estuvo 40 días con Dios. Dios dialogando con él y diciéndole quién él era y la relación que él quería tener con este pueblo que él había formado. El pueblo durante esos 40 días, ¿sabe lo que pasó? Se pusieron a inventar. Hablaron con el hermano Moisés que se llamaba Aarón y le dijeron, mira, nosotros no sabemos qué ha pasado con Moisés, no hemos escuchado él en 40 días, no sabemos si ha muerto, si vendrá. Nosotros queremos que tú nos hagas una imagen. Y a Aarón eso le pareció bien, él todavía no conocía a Dios bien, ¿verdad? Y les dijo que le trajeran el oro, sus prendas, que trajeran sus prendas y dice que las derritieron y crearon a un becerro de oro. Le pusieron el nombre de Dios, que es un nombre único, Yahvé o Jehová, ¿verdad? Le pusieron y adoraron aquella figura y luego que la adoraron hicieron un banquete, comieron de manera desordenada y luego la palabra dice que se pusieron a jugar entre ellos. Esa palabra en el hebreo original no es el juego del balón en la calle, sino que era un juego físico de sensualidad, ¿verdad? En otras palabras, crearon una orgía. Dios le dice a Moisés, desciende porque ya el pueblo este que yo liberé está pecando contra mí. Cuando Moisés va y ve lo que pasó, Moisés queda con tanta vergüenza y dolor por lo que ellos han hecho, que dice que tiró aquellas primeras tablas, se reventaron. Ese día, él mandó a que se matara para hacer justicia delante de Dios a todo aquel que había participado en aquello. Se hizo conteo de los que participaron y dice que aquel día murieron 3,000 personas. Moisés tiene su corazón roto. El pueblo no entiende qué es lo que ha pasado con este Dios que dice que nos salva y ha matado a 3,000 personas. So Moisés es convocado a subir al monte una vez más. Y aquí es donde Dios tiene esta conversación con Moisés. Yo quiero que ustedes pongan atención porque si usted conoce esto, usted va a tener una base en la cual tener una relación saludable con su Dios. Dios entonces le dice a Moisés, es necesario que ustedes me conozcan y yo te voy a decir quién yo soy y cuál es mi manera de ser para que se le diga al pueblo. Dios hizo unas tablas nuevas, mandó a Moisés a hacer unas tablas nuevas para que él volviera a llevar al pueblo con los 10 mandamientos.
y le dice a Moisés, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. En versiones antiguas, él dice que su nombre es Jehová, Yahvé, el que es y el que siempre ha sido, ¿verdad? El único. Entonces dice, el Señor. Eso es importante que ustedes lo escuchen, porque ustedes han escuchado al Señor tantas veces que puede ser que no entiendan su significado. El Señor significa el que manda. Aquí hay uno que manda y al cual la gente se tiene que sujetar, pero es un Dios bondadoso, gracias a Dios, no un dictador, ¿verdad que sí? Dice el Señor, y entonces se describe a sí mismo. Miren lo que le dice: soy un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Esa palabra es clave, fidelidad. ¿Por qué Dios le dice esto? Dice, soy compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Porque los dioses paganos tienen una característica, todos lo tienen, los que adoran las naciones paganas. Como son inventados por ellos, son dioses caprichosos. El hombre les sirve al placer de ellos. Y hoy puede ser que te bendigan y tú cumpliendo todas las cosas que ellos te exigen, se te puede virar en contra también. Porque los dioses paganos, su característica cuando usted los estudia en la antigüedad, son inventos del hombre, ¿verdad? Y hoy día pensamos, y por la palabra se nos dice que en realidad eran demonios, porque en ocasiones hacían manifestaciones para que crearan en ellos. Eran dioses infieles, tú no podías contar con ellos. Un día bendecía tu cosecha, otro día se secaba, y así era como ellos pensaban, este Dios me está castigando, pero no entiendo por qué. ¿Ok? Había que llevar las ofrendas al punto de que a veces había que llevar a los propios hijos a ser sacrificados. Los metían en había un dios llamado Moloch, y entonces él era como un burro, un toro de metal, y eso se encendía en fuego, y ellos cogían a sus niños y los echaban dentro de ese toro a ser quemados vivos. Eran unos salvajes estos dioses. Y Dios le dice a ellos, piensen, ahora quiero que entiendan las características que Dios le está diciendo. Miren qué contraste. Aquellos son dioses caprichosos, tú no puedes contar con ellos, te roban y te quitan las cosas, no les interesa la salvación de ustedes y le exigen hasta la vida de sus hijos y de sus vírgenes. Sin embargo, el Señor le dice, yo soy un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, no es fácil de airarse, y abundante en misericordia, clemencia, ¿verdad? En compasión. Y entonces añade esta palabra, y fidelidad. En otras palabras, ustedes pueden contar conmigo. No soy caprichoso, soy fiel. Y miren lo que le dice para comprobarle su fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona, el que guarda misericordia a millares, ¿verdad? Esto lo que significa era, aquellos padres no sabían en manos de quién estaban dejando. Ellos cambiaban de dioses a cada rato. Si el dios tal no le funcionaba, el del río, pues vamos al dios del volcán, ¿verdad? No sabían qué legado dejarle a sus hijos y trataban de adorarlos a todos porque estaban confundidos quién era el que me iba a ayudar. Pero Dios le dice que él es fiel y le dice que guarda misericordia a millares. En otras expresiones dice hasta 1000 generaciones, queriendo decir, hay un verso famoso de la palabra donde Dios dice, yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Siempre. En otras palabras, el Dios de Abraham, el Dios de Adán, el Dios de mi tatarabuelo es mi Dios y será el mismo Dios si yo decido servirlo con la misma fidelidad y compasión, lento para la ira y misericordioso para mis tataranietos. ¿Ok? Eso era lo que Dios le estaba comunicando. Yo no soy como los demás dioses fatulos o inventados por ustedes, sino que soy un Dios amoroso y soy un Dios fiel. Ahora miren lo que le dice, le sigue hablando aquí. Ahora le va a detallar en qué consiste su misericordia. Dice, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. A través de la ley, Dios le había enseñado a ellos que había 3 maneras de transgredir la ley de Dios. El pecado es el que tú y yo cometemos. Haber vendido mi primogenitura, mi dignidad y hacerme esclavo del pecado es pecado. El dañar mi cuerpo, ¿verdad que sí? Es pecado. El no reconocer a Dios y darle gracias por su regalo es pecado. Iniquidad, que él menciona la iniquidad, es el pecado que yo hago contra otros.
sino que no me conformo con pecar yo, sino que mi pecado, mi vandalismo contra el bien de Dios, el mundo que creó Dios, se la voy a llevar a otro. Y eso es el robo, el asaltar a otro, el quitarle la vida a otro ser humano, el adulterio, dañar un hogar porque le quito la esposa a mi prójimo o viceversa. Eso es iniquidad. Pues Dios dijo que perdonaba el pecado y que también estaba dispuesto a perdonar la iniquidad, y le da un tercero, y también perdona la transgresión. La transgresión es los acuerdos que tú y yo hemos llegado, o que Dios ha llegado con nosotros. Dios le puso dos caminos a Israel y le dijo: este es el camino de la vida. Si ustedes viven en justicia con su prójimo y siguiendo mis leyes, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes van por el camino del mal y tergiversan el derecho y caminan sobre el prójimo de ustedes y les roban a la viuda y aplastan y se aprovechan del huérfano, entonces estas son las maldiciones que vendrán sobre ustedes. Amén. ¿Entienden eso? Amén. Entonces, transgresión es transgredir la ley de Dios. Dios hizo unas, Marcos Witt, el que escuchábamos ahorita, tiene un himno que quizás algunos de ustedes lo han escuchado, que dice Dios de pactos. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Sí, Dios hizo pacto con Abraham, Dios hace pacto contigo y conmigo. La palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por creer en ¿quién? Por creer en Jesús. Y la Biblia en Romanos, Pablo nos define lo que es la fe. La fe dice que viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la mejor inversión que puede hacer el hombre es la palabra de Dios. Dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El que invierte en oro, el que invierte en plata, el que invierte en el gobierno federal americano, la historia nos enseña que todos los gobiernos eventualmente caen. El dinero puede ser robado, y eso en Puerto Rico a los legisladores del gobierno le llama el puertorriqueño legisladrones, porque eso es lo que hacen, robarle el dinero al pueblo, ¿verdad? Pero lo único que nadie te puede quitar a ti son las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Y nosotros, Cristo resucitó para que nosotros tuviéramos fe de que como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. La fe del cristiano, la creencia del cristiano, la promesa de Dios no se basa en lo que yo siento, en emociones, sino que se basa en que yo firmemente creo la promesa de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Manuel es mi amigo. Y tengo también a Juan Ángel, no lo conozco, pero me imagino que ese es tu nombre, ¿verdad, Juan? Sí. Y Juan me dice a mí: Otilio, a las 3 paso a buscarte. Las 3 pasan, Juan no llegó. Llegaron las 4, las 5, se excusó. Y yo puedo entender, ¿verdad? Le pasó un problema a Juan. Pero luego, una o dos ocasiones más me pasa lo mismo. Juan tiene buenas intenciones, pero Juan tiene un problema con llegar a tiempo. Ahora tenemos a Manuel, y estos son ejemplos que estoy poniendo. Yo sé que son dos hijos de Dios, ¿verdad? Y Manuel me dice: Otilio, yo te voy a buscar a las 3. Y a las 3 menos cuarto ya está allí. O a las 3. 1, 2, 3 veces. Yo sé que yo puedo confiar en la palabra de Manuel. Juan Ángel tiene buenas intenciones para este ejemplo, ¿verdad? Pero no me las cumple. Y esa es la diferencia que Dios quiere establecer entre el verdadero Dios y los dioses paganos ajenos, caprichosos. Dios cumple su palabra. La Biblia nos dice que por un tiempo sufrimos aquí y parece que esta vida es larga, pero no lo es. Dice que el que persevere hasta el fin, y nos dice: no tu eternidad por 60, 40, 80 años en este mundo, porque la eternidad es de más valor que simplemente este mundo. Ahora, este mundo cuenta, porque en este mundo es donde yo tomo la decisión. La Biblia nos dice a nosotros, eso es verdad. Cuando Cristo comenzó a predicar, ¿se acuerdan? Uno de sus primeros sermones fue el Sermón del Monte. Y él habló de las bienaventuranzas. ¿La han escuchado, las bienaventuranzas? Sí. La primera es esencial. Ahí Jesús divide la humanidad en dos pedazos, dos grupos de humanos, y usted tiene que decidir en qué lado está usted. Él dice: bienaventurados los de pobre espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y Jesús explicó lo que significaba pobre de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que reconoce que necesita de Dios. Es lo que Jesús estaba diciendo. En este mundo, sin importar el dinero que tú tengas, la posición, la fama, el apellido, si tú eres una persona que no reconoce que tú necesitas de Dios, tú eres digno de pena,
tú tienes tu boleto ya asegurado en la condenación eterna y aprovecha la vida que tienes ahora porque es la única que tienes. Pero el que reconoce a Dios como el ladrón en la cruz, que yo les hablé la vez pasada que hablamos, que en el último instante reconoció que él merecía estar allí, pero que el Señor era inocente y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús se viró y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa el pecado ni los errores que tú hayas cometido, si tú rindes tu vida a Dios, Jesús prometió y dijo, bienaventurado, bendecido. El reino de Dios les pertenece porque tú tienes una ventaja sobre el resto de los seres humanos. Tú te has dado cuenta que esto no es todo lo que hay. Y ahora tú no vives solamente para esto. Yo me puedo sacrificar de las tentaciones que Satanás me trae. Yo puedo perdonar a mi enemigo, puedo perdonar al que me hace daño porque yo estoy enfocado a algo más importante. No voy a todas las fiestas que me invitan. No planifico el pecado, ¿verdad? No me enredo yo mismo porque yo tengo mi vista en el cielo mientras vivo aquí y viviendo de la manera que la palabra de Dios me indica, porque eso es lo que es la palabra de Dios, me dice cómo vivir con sabiduría. Dios bendice a mi familia, Dios bendice a mi hogar, Dios bendice a mis hijos, pero no es una bendición como algunos han malinterpretado y hay unos predicadores por ahí de la prosperidad. Cuando ustedes oigan la prosperidad, piensen en su mente perversidad. Por lo que quieren es sacar el dinero usted. En esa iglesia se hace rico una sola persona, los líderes. Más nadie se va a hacer rico ahí. Piden ofrendas de $1000, piden ofrendas y la gente pobre hace lo que sea para darles ese dinero. Porque ellos piensan que la prosperidad de Dios habla sencillamente del dinero. Pero quiero que escuchen esto porque ustedes lo han visto y lo han escuchado en su pueblo donde ustedes viven. Hay ricos que lo tienen todo y su hogar está destruido. No conocen un momento de felicidad. Lo que han conocido es la traición. Y hay hombres pobres que le dan gracias a Dios todos los días, que lo que comen es arepa de desayuno, almuerzo y comida, pero le dan gracias a Dios por la esposa que tienen y por los hijos que tienen. Viven felices en la cabañita de madera que viven. Amén. Amén. Hay presos que estando en la cárcel han conocido a Jesús y son más libres que los que están en la calle. Porque ellos saben para dónde van. El de la calle lo que tiene es el momentito y le sirve a los dioses modernos del hoy día. Nosotros somos idólatras también, porque hay una cosa que quiero que sepan. Cuando Adán y Eva, Satanás los engañó, no les hizo saber que ellos iban del jardín con un roto grandísimo, porque Dios nos creó para vivir en relación con Él. Las necesidades que ustedes sienten y yo, que es la que nos llevan a pecar, la necesidad de seguridad, la necesidad de llenura, la necesidad de relación, de amor, que se expresa de maneras terribles en el pecado, ¿verdad? Acostarse con una prostituta, robarle los bienes a otra persona y hasta matarlo, ¿verdad que sí? Son los engaños de Satanás porque nosotros tenemos que llenar ese hueco, pero nada lo puede llenar, solamente Dios lo puede llenar. Y por eso es que cuando Cristo llega a la vida de un hombre, la basura que yo tenía en las manos, ya no me la tiene que quitar nadie, se me cae. Y este es el ejemplo que yo le pongo a la gente relajando. Mi padre dice que mi mamá era tan pobre en Puerto Rico, él venía de New York, de los Estados Unidos, y dice que él arrastró una lata de salchicha por el barrio donde ella vivía y que ella nunca había visto carne y que lo siguió hasta Nueva York por la lata de salchicha. Y hay personas que lo único que conocen es una salchicha. Y esa salchicha para mí es preciosa. El que me toque esta salchicha, yo lo mato. Porque eso es todo lo que yo conozco. En tu caso, tu salchicha puede haber sido la droga. Puede haber sido las malas amistades. Puede haber sido relaciones sexuales inmorales, ¿verdad? Esa es tu salchicha. Eso es lo que te da un momento de placer. Pero cuando alguien te pone un bistec delante que tú nunca lo habías visto, tú lo hueles y lo saboreas, nadie ya te tiene que arrancar la salchicha de la mano. La salchicha se te cae. Elkin, yo lo escuché la última vez que dio un testimonio parecido hablando sobre esto, hablando de que tú no puedes cambiar a quien no quiere cambiar. Y lo que eso significa, la analogía que yo estoy haciendo, el ejemplo que estoy haciendo es, tú no le puedes arrancar la salchicha a nadie de la mano. Para tú poder dejar la adicción y ser libre, para tú poder dejar el pecado y ser libre, para yo dejar mis malas costumbres pecaminosas que destruyen mi hogar y mi familia, nadie me las puede arrancar de la mano. Yo voy a pelear como un león por eso, porque es mi Dios pagano, es el único Dios que conozco. Pero cuando conozco al Dios de amor y misericordia,
que a pesar de mis pecados es fiel y me ama y es compasivo y me perdona, entonces esa salchicha se me cae de la mano. Porque yo voy en busca de algo superior. Yo oro porque ustedes tengan ese momento, ese encuentro. Amén. 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 Quiero que sepan que si ustedes no logran conectarse relacionalmente con Dios, yo estoy dando un estudio en estos días en nuestro hogar, estamos hablando de las adicciones, porque para sorpresa de muchos, la gente se cree que los adictos son los adictos a drogas o los alcohólicos. ¿Sabe lo que estamos aprendiendo allí? La humanidad entera padece de adicciones y son todos adictos. Porque cuando nosotros buscamos cualquier cosa que sustituya a Dios para llenar una necesidad que yo tengo, somos idólatras. Dice Jesús que el que peca se hace esclavo del pecado y eso es una adicción. Y la única manera de yo hacerme libre de eso es que yo tengo que conseguir llenar el hueco con quien hizo el hueco y ese es Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a continuar aquí porque hay otra parte que Dios, y no lo puedo dejar sin esa otra parte. Ya hablamos acerca de que Él es Dios compasivo, Él es el que manda primeramente, es compasivo, clemente, compasivo, ¿verdad? Lento para la ira, abundante y misericordia y es fiel, podemos contar con Él, no es caprichoso, no cambia, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El que guarda misericordia a millares, quiere decir hasta 1000 generaciones. Tus hijos, cuando tú le hablas de Dios, tú le estás dejando un legado, le estás dejando una herencia. Cuando vino el COVID, a mi casa llegó el COVID. Manuel, por primera vez en mi vida yo tuve miedo de morir, porque el miedo era qué va a pasar de mis hijos y qué va a pasar de mi familia. Y yo sentí que Dios me habló, no en una voz audible, sino que es porque yo confío en el Señor, el Espíritu Santo de alguna manera, pero yo no me iba a decir eso mismo. Yo sentí que en mi corazón Dios me decía, si les enseñas a tus hijos que yo soy su padre, jamás serán huérfanos. Amén. Amén. Yo voy a morir, yo tengo que Amén. decir a mis hijos que yo soy su padre terrenal y yo estoy aquí por un tiempo, pero que cuando yo me vaya no se desesperen, porque su padre, quien los creó y quien los ama y es fiel por todos los siglos, es Dios. Y si ellos lo ven a él como su padre, la viuda dice en el Antiguo Testamento es precioso, dice que él es el esposo de la viuda, el padre de los huérfanos, el justiciero de aquel que sufre injusticia. Dios es el todo que tú necesitas. Y para tú poder liberar de la que sufra la que sea, necesitas a Cristo Jesús. Continuemos. Para terminar esto, porque ustedes tienen que hacer otras cosas luego. Dice aquí. Y entonces luego que dice que perdona, que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, ya se lo vimos. Escuchen esta parte porque esta parte no le gusta a mucha gente. Dice, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Escucharon eso? Amén. Amén. ¿Cómo es posible que Dios sea compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, fiel, que guarda misericordia hasta 1000 generaciones, perdona la iniquidad, transgresión y el pecado, y ahora nos dice, y no tendré por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? ¿Qué? Eso. Porque Dios le está diciendo a Moisés, es necesario que ustedes me conozcan, que Dios es un Dios que no barre el pecado y nuestra iniquidad bajo la alfombra. Ah, tú hiciste aquello, Tilio, pero no te preocupes, yo me voy a hacer el loco como que no lo hiciste. Dios es un Dios de justicia. Y por lo tanto, Dios al pueblo de Israel le introdujo como sustituto de lo que venía Cristo, el sistema de sacrificios. Yo les conté a ustedes gráficamente cómo eran los sacrificios, ¿verdad? Ese animalito usted lo llevaba, usted no se iba. Su mano estaba sobre el animal mientras era degollado y el animal gritaba, se quejaba, sangre corriendo por todos lados, porque Dios quería saber que eso era lo que tú debías pagar por tu pecado y lo que eventualmente pagaremos, ¿verdad? Si no aceptamos la oferta de las buenas nuevas, aquellas que trajo Cristo Jesús. Y dice que se quemaba el animal y se quemaba la grasa del animal. Era una experiencia que usted debía salir de allí básicamente un poco perturbado y dando gracias que no fuiste tú el que tuviste que pasar por eso. Y entonces Dios lo que está diciendo aquí es que Él es todas esas cosas y que aprovechemos esas cosas anteriores, pero que Dios requiere que nosotros nos pongamos a cuenta con Él. Hay dos opciones que Dios nos ha dado: o nos ponemos a cuenta con Dios hoy
y es una libre, ¿cómo se dice? Una libre oferta. Él no es un dictador, porque ningún gobernador de esta tierra o rey que jamás haya existido ha sido así de bondadoso con sus súbditos. Usted traiciona al rey, usted traiciona al gobernador, usted pierde el trabajo, usted va a la cárcel. Allá Putin traten de traicionarlo, muerto en Corea del Norte, ¿verdad que sí? En cualquier otra forma que usted tiene un líder, pero Dios, sin embargo, Jesús le dio a sus discípulos antes de ser inmolado en aquella cruz, antes de colgar en ella, y se le ha descrito muchas veces a ustedes, ¿verdad? Dijo que el Hijo del Hombre no había venido a servir, sino a ser servido. Perdón, que no había venido a ser servido, sino a servir. Y le lavó los pies a sus discípulos. Dios quiere ser su Señor, ¿para qué? Es una cosa contradictoria, diferente a este mundo. Tú te sometes a Dios, pero no eres esclavizado. Eres cuando verdaderamente eres libre, porque Él te quiere bendecir. Todos los demás gobernantes y jefes que usted tiene en este mundo que no conocen a Dios, usted lo que va a sufrir debajo de ellos. Perdonen si oyen ese ruido allá afuera, que son mis nietas, que a pesar de que les dije que tuvieran misericordia del abuelo, allá están gritando en el pasillo. Entonces, miren lo que Dios le dice: el que castiga, dice, pero no tendré por inocente al culpable. En otras palabras, te está diciendo, no te presentes a mi corte con tus pecados, porque alguien va a tener que pagar. Y yo digo esto, yo me crié en una iglesia pentecostal cuando era niño y se hablaba mucho del infierno y se usaba una expresión que usa la escritura del crujir de dientes. ¿Ustedes han escuchado esa expresión? Sí. Es como de un dolor profundo que el ser humano va a sentir delante del juicio final, delante de Dios. ¿Y saben lo que yo pienso por el cual viene ese llanto profundo? Porque el Dios amoroso que aquí se describe me va a decir: Otilio, no tuvo que llegar a esto. ¿Cuánto más tuve yo que hacer para que aceptaras que mi hijo que murió en tu lugar, aceptaras eso y te arrepintieras de tus pecados y me aceptaras a mí? No tenía que llegar a esto. Porque yo les he dicho a ustedes y les he prometido que la Biblia nos enseña que en el cielo y en el infierno están el mismo grupo de pecadores. El pecado que haya cometido uno que se pierde, uno que hizo lo mismo está en el cielo. ¿Cuál es la diferencia? Jesús nos lo reveló en el Sermón del Monte. Los de pobre espíritu, que reconocieron que necesitaban a Dios y se acogieron a su amnistía y dijeron: Señor, yo me arrepiento, pero no, porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Es aquel que llega como yo he llegado a orar y a decirle a Dios: estoy hastiado del pecado ya. Ha destruido mi vida, ha dejado un legado de destrucción atrás, que por gracia y misericordia Dios me ayuda a mejorar, a sobrevivir, me ayuda, me trae bendición dentro de aquello, pero vivo con las consecuencias del pecado, ¿verdad que sí? Ese es el que verdaderamente se ha arrepentido y Dios a ese le promete la vida eterna. Amén. Amén. Por lo tanto, el Señor lo que está diciendo es: no te presentes delante de mí con tu culpa, porque Él ha provisto medio. Y ese medio, esa compasión, esa clemencia, esa lentitud para la ira, ¿verdad? Que no le da coraje contigo enseguida. Esa misericordia y fidelidad se hizo carne ¿en quién? En Cristo Jesús. Cristo Jesús, una de las lecciones más importantes, quiero que sepan esto para cuando en el futuro ustedes escuchen que alguien les hable de las parábolas. Yo no sabía esto por mucho tiempo, pero casi siempre la clave de lo que Jesús está hablando está en los versos anteriores. Y muchas veces cuando Jesús decía una parábola decía, porque el reino de los cielos es semejante a. Jesús está describiendo un reino que nosotros no conocemos, que es el reino de los cielos. Teniendo una discusión con unos expertos en la ley, ¿verdad?, judía y en las escrituras, uno le preguntó que cuántas veces había que perdonar al prójimo, ¿verdad que sí? Y allá creo que fue Pedro, le dice 7 veces, Señor, o 8 veces, como quien dice, porque los 7 veces 7. Los rabinos decían que con 3 veces era suficiente. So Pedro, queriendo ser más espiritual, dijo 7 veces, 8 veces, y el Señor dijo lo que dijo Manuel: no, 70 veces 7. 70 veces 7. Y entonces, hablando en esa conversación, hablando el vecino, uno se pasó de listo y le dijo: Señor, ¿y quién es mi vecino? Y de ahí le cuenta la famosa historia del samaritano. Y claro, nosotros podemos sacar una lección, ¿verdad?, de la misericordia que tuvo ese vecino que era enemigo, ¿verdad? Porque sus 2 compueblanos judíos no se apiadaron de él. Por ahí una lección espiritual del reino de Dios ahí.
Mientras el sacerdote y el levita, que eran hombres religiosos, pensaban que la manera de servir a Dios era corriendo hacia el templo, Pablo le explicó a los atenienses, que yo le leí esos versos a ustedes de Hechos del capítulo 17 de Hechos, donde Dios no necesita que nosotros le demos nada, ni que le sirvamos, porque Él es Dios, Él lo tiene todo, sino que Dios quiere que nosotros le demostremos amor a Él amando al prójimo. Y Jesús, tomando la figura del samaritano, le enseñó a ti y a mí cómo le servimos a Dios. Y Jesús, en vez de correr al templo, atendió al samaritano. Amén. Amén. Los que están aquí ahora mismo atendiendo a ustedes y que han dedicado sus vidas como hijos de Dios a rescatar a hombres que, como ellos en un momento dado estaban esclavizados por el pecado, son más santos que los que están metidos dentro del templo y la iglesia. Hay que ir. Jesús iba a la sinagoga y la Biblia nos dice como tenía de costumbre. Eso quiere decir que no iba cuando le convenía. Él iba siempre. Nosotros tenemos que ir a la iglesia. Por allí no es donde le servimos a Dios. Allí oramos unos por los otros, aprendemos de la palabra, ayudamos las necesidades necesitados. Pero la iglesia, el cristianismo comienza cuando salgo de esas puertas. Durante la semana haciendo lo que los líderes de este grupo están haciendo con ustedes. Amén. Así que Dios hace una advertencia. Y por eso fue que yo le dije a ustedes que ese pueblo israelita tenía que dejar de ser egipcio. Eran egipcios y hacen ese becerro como los dioses egipcios y lo adoran como los egipcios adoraban a los dioses, ¿verdad? Que hicieron tremenda orgía, ¿verdad? De comida y de sexualidad que tuvieron entre ellos y fueron muertos porque no entendieron a este Dios. Él es misericordioso y amoroso, pero no excusa al culpable. Y él tenía que darle una película a ellos de lo que a ti y a mí pasará al final, que es totalmente innecesario si yo no vengo a un momento donde yo, entrando en razón, digo, el pecado a mí no me ha dejado nada. Yo lo que tengo es una salchicha podrida en mis manos. El Señor me está ofreciendo algo grande. A mí me encanta y me para los pelos el encuentro de Dios con la mujer samaritana en el pozo. ¿Se acuerdan de ese encuentro? Jesús le dice estas palabras que a mí me erizan los pelos. En un momento él la mira a ella y le dice, si solo supieras, mujer, con quién estás hablando. ¿Con quién ella estaba hablando? Ella veía a un maestro judío. ¿Pero quién estaba dentro de ese cuerpo de ese maestro judío? El Dios eterno. Así es. Si solo tú supieras, si entendieras con quién tú estás hablando, con Dios, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua que salta para vida eterna. En otras palabras, le ofreció la vida eterna. Esa es lo que Dios te está ofreciendo a ti y a mí en el día de hoy a cambio de la salchichita podrida que nos tiene esclavizado a nosotros. Amén. Entendiendo eso, nosotros podemos entender a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta última parte importante? Dice, y no tendrá por inocente al culpable, y el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que si yo pequé, o Manuel pecó, o Juan Ángel pecó, que Dios se las va a desquitar con mis hijos y mis nietos. Era una manera de escribirle al hebreo que lo que significa es que si yo no tomé en cuenta a Dios y no acepté su oferta de misericordia, amor y lentitud para la ira y clemencia y grande en misericordia y abundante en amor, yo voy a sufrir el castigo de mis acciones. Y cada generación mía que me imite a mí van a sufrir. Por eso la palabra en los proverbios dice que el padre que no enseña a su hijo consiente en su muerte. Porque si yo continúo pecando detrás de la salchichita, del pecado que me arrastra, que me tiene esclavizado, yo estoy condenando a mis hijos, a mis nietos y mis tataranietos, porque usualmente los pecados se heredan en familia. Si mi abuelo era un alcohólico, no tengo que serlo, y hay casos que ustedes saben que no es así, pero usualmente parte de los hijos van a salir alcohólicos. En Puerto Rico le llamamos mujeriego al adúltero, ¿verdad? Los hijos van a ser adúlteros, los nietos. Es una maldición que se pasa, se llaman maldiciones generacionales. Y Dios lo que está diciendo es que en cualquier momento que el hombre se torna hacia él y entiende su necesidad de él, a esa maldición. Lluvia de bendiciones. Pero para aquel que persiste, tú puedes maldecir a tus hijos, aquellos que tú dices que tú amas. Si tú no cambias tu vida, eso es otro incentivo para botar la salchicha. Porque tú quieres bendecir a tus hijos y tus nietos y que ellos conozcan al Padre Eterno que has conocido a ti, que ha cambiado tu vida. Amén. Amén. Amén.
Yo creo que les he hablado suficiente en esta noche. Lo que quería que supieran lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, que conozcamos su carácter. Ahora que ustedes conocen su carácter, yo espero que número uno tengan consciente que el velo se rompió. Usted tiene acceso a donde solamente el sumo sacerdote tenía acceso. Número dos, que el amor de Dios hacia ustedes siempre va a estar ahí. y no hay quien lo rompa, no hay quien te ponga. Satanás se va a dedicar el resto de su vida a acusarlos a ustedes por el pasado. El pasado queda atrás. Y acuérdense, alguien te puede decir a ti, pero qué facilito. Entonces Otilio era un criminal, Otilio robó, Otilio mató, se arrepintió y va para el cielo. En Puerto Rico usamos una palabra que se dice quémame. No sé cómo ustedes le dirán en Colombia, ¿verdad? Qué especial. Es que así no es como sucedió la historia. La historia no sucedió así. Tu pecado y el mío, la cuenta fue saldada, fue paga, fue salda. Dice Así que es. tomó el acta de acusaciones que había contra nosotros y los clavó a la cruz. Y nuestro Dios santo se acercó a ti, a mí, y fue escupido. Su cara, su rostro fue baratado, colgó desnudo, la vergüenza más grande. Eso es lo que quiere decir, entiendan esto, muchachos. Dios no escatimó ser avergonzado. ¿Qué gobernador de ustedes, qué alcalde, qué comisionado va a sufrir vergüenza pública por uno de ustedes? Ninguno. Ustedes le fallan, enseguida lo va a sacar aparte y decir, no, ese era un sinvergüenza, era un terrible, era un esto, yo no lo conozco. Le van a enseñar fotos donde usted estaba en la fiesta y van a decir, ese tipo yo no lo conozco. No quiero hablar más de usted. Dios no hizo eso contigo y conmigo. Dios dio su vida por mí. Por lo tanto, no podemos subestimar la liberación de la esclavitud de ustedes y la oferta de salvación que Dios les está. Fue pagado con un precio inmenso que usted y yo jamás podremos pagar. Fue bien pagado. Usted no está recibiendo un pasadito por encima ni una barría bajo la alfombra. Por eso es que dice la Biblia que ya no hay esperanza para aquel que habiendo recibido a Cristo y habiéndose arrepentido y recibir un regalo de tan inmenso valor, continúa pecando, porque dice como si volviera a crucificar a Cristo en la cruz, ¿verdad? Y está diciendo al mundo, lo que Cristo hizo no funciona, no sirve. Y dice que para esa persona ya no hay otra cosa que lo pueda salvar. Ahora, quiere decir eso, que es que yo no voy a recibir perdón de Dios. Eso no es lo que quiere decir, entiendan bien. Mientras usted tiene vida, usted puede haberle fallado a Dios así, pero si usted se arrepiente de nuevo, Dios lo recibe. Esa es la historia del hijo pródigo. Mientras usted tenga vida, Dios acepta el arrepentimiento nuestro. Amén. Amén. Pero acuérdense que Dios no puede ser burlado. Yo puedo hacerme aquí el más espiritual con ustedes porque ustedes no me conocen. Y yo vivo en Fort Lauderdale. Ustedes no me van a ver mañana en la calle. ¿Quién sabe así? Adiós, ese no es Otilio, el que nos estaba hablando anoche de la palabra. ¿Verdad? Pero yo me puedo esconder de Dios. Dice David, dijo, ¿a dónde puedo ir yo, Señor? A lo profundo del mar, allí me ves tú, en la caverna más oscura, en lo alto del monte, ¿verdad? Si pudiera escapar hacia el cielo, al lugar más lejano, no hay escapatorio, Dios te ve. Y una vez yo entendí eso, muchachos, a mí se me hace fácil pedirle perdón a Dios. En el sentido, no se me hace fácil en este sentido, me duele saber que yo le he hecho daño, que él sufra vergüenza por mi causa. Él no se merece eso de mi parte. Pero a la misma vez sé el amor tan grande que él tiene, que Satanás me lo trata de impedir y aquellos que me acusan. Y Dios me dice, ven, hijo mío, yo te perdono, yo te acepto. Ahora, si yo me quedo en mi pecado, entonces sí, ¿verdad? Que entonces yo he abrogado la fe, la he rechazado y ya no es válido para mí el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Entendimos? Amén. Amén. Quiero que ustedes sepan que Dios los ama, que las noticias de Isaías son importantes porque le hizo una promesa miles de años atrás, yo no sé cuánto tiempo atrás, a Eva, y aquí viene Jesús el prometido. Cuando venga la Navidad, olvídense de Santa Claus, los tres reyes magos, ni nada de eso. La Navidad es demasiado significativa porque es el cumplimiento desde la antigüedad, muestra la fidelidad de Dios, que le cumplió la promesa a Adán y Eva, se la cumplió a Noé, se la cumplió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todos hasta nosotros.
y hasta que Él venga, la seguirá cumpliendo hacia el futuro. Es un Dios fiel. Amén. Amén. Así que eso es lo que Amén. significa la Navidad. Finalmente venía ese mensajero, ese prometido con buenas nuevas de salvación. Aquí viene uno que los va a redimir, viene a redimir y va a pagar el precio para que tú tengas paz con Dios. Soltemos la salchicha, muchachos, pidámosle al Señor. Quiero aquello más grande que tú me ofreces. Esta salchicha es basura para mí ahora. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre Santo, por este mensaje. Señor, a pesar de mis dificultades para expresarme, Señor, y poder, Señor, entrar a las mentes de ellos, Señor, y hacerles entender, gracias a Dios que no es por mí, Señor, que sus corazones serán transformados, sino porque tu palabra dice que es el Espíritu Santo el que penetra cada vida y revela la verdad de lo que se ha hablado a sus corazones. Tú conoces a cada hombre, tú conoces a cada necesidad de ellos, Señor. Yo te pido que en esta noche, Señor, tú te continúes manifestando en la vida de ellos. Sé que muchos han dado su vida a ti, Señor. Entre sus líderes hay hombres que le testifican del cambio que tú has hecho en sus vidas, Señor. Aquellos que todavía no lo han logrado entender y que no lo han hecho, Señor, en esta noche. Yo apelo a esa compasión tuya, Señor. Esa misericordia, mi Dios amado, que tú perdonas el pecado, la transgresión y la iniquidad, Señor, y derramas tu amor, Señor, hasta 1000 generaciones, Señor. Que sepan que si su padre les falló, tienen un padre, mi Dios amado, que tienen a alguien que los perdona, que tiene a uno que los redimió, los compró a un precio demasiado de caro, Señor, la sangre de Cristo Jesús, y que tú les devuelves la dignidad y el honor con que tú los creaste, Señor. Le diste autoridad para ejercer dominio. Permite, Señor, que con fe en ti, la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, ellos puedan ejercer dominio sobre sus propias vidas, Señor. Dominio propio, Señor. Que puedan negar su carne y decir, ya no como más salchicha, sino que yo como del pan y de la miel y de la leche eterna que salta para vida eterna que me ofrece Dios. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu compasión. Acuérdate de estos hombres y de mí y de estos líderes el día que vengas en tu reino, Señor. Queremos escuchar las palabras que escuchó el ladrón en la cruz. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad. Quiero orar por los líderes de este ministerio, Señor, por casa del alfarero, Señor amado. Quizás alguien piense que es pequeño, quizás alguien no entienda por qué sacrifican sus vidas, Señor, pero esto es algo que tú has puesto allí, Señor amado. Permite que tu Espíritu Santo permanezca en ese hogar, haciendo hombres nuevos, dándoles vida nueva, Señor, y que salgan de allí, Señor, a hacer vida, Señor, que contribuyan a la sociedad, a sus hogares, que lo mínimo que la gente puede decirles, fulano era esto y era aquello en el pasado, pero hoy día es un hombre nuevo, un hombre transformado, mi Dios amado, para que tú seas glorificado, para que la gente te conozca, Señor, que no eres un Dios caprichoso, que no eres un Dios que eres cambiante, que un día dice una cosa y un día dice otro, sino que tu palabra es fiel y que muchos por el testimonio de la vida de ellos, Señor, vengan a conocerte a ti también. Danos la bendición, Señor, de que habiendo traspasado esta vida, Señor, y llegado a la patria celestial, yo pueda ver a Manuel, a Juan y estos muchachos que están aquí, pueda ver a alguno de ellos, los reconozca, me sorprenda de yo estar allí y que diga, muchachos, lo logramos. Qué felicidad, qué alegría tan grande, Señor, aquel día que dice tu palabra, Señor, cuando por fin estemos delante de tu presencia. En el libro Apocalipsis hay un verso precioso que dice, porque ya las primeras cosas han pasado. Cuánto anhelamos, Señor, que el sufrimiento de este mundo y la perversidad y la injusticia ya pasen de nuestras vidas, Señor. En esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo he hecho tu bendición sobre ellos, Señor. Los bendigo, que tu Espíritu Santo estén con ellos, transformando sus vidas, sus mentes, Señor, mi Dios, y que hagan propósito, que inclinen su corazón a ti, Señor. Te doy gracias por sus vidas, mi Dios amado, porque son valiosísimas, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchachos, ya salieron de mí. Dicen a Gloria que sobrevivieron. Otro mensaje. Espero que haya sido de bendición y ojalá nos Una volvamos. bendición. Es verdad, sobrevivimos. ¿Okay? Muy constructiva. Ok, bye, muchachos. Dios bendiga.